Estoicismo, conviértete en alguien invencible. En la ciudad de Chipre, en el año 300 a.C., vivía un comerciante muy rico llamado Zenón. Durante un viaje en barco desde Fenicia a El Pireo, su embarcación se hundió, llevándose consigo toda su carga. Debido a ese único suceso, un evento que estaba completamente fuera del control de Zenón o de cualquier persona, este hombre tan rico se volvió pobre en un instante. Imagina que fuera Zenón. ¿Cómo reaccionarías si el trabajo de toda tu vida se fuera por la borda debido a la fuerza de la naturaleza? ¿Cuál sería la reacción adecuada? ¿Te enojarías? ¿Estarías triste? ¿Sentirías que la vida te ha engañado? Para la mayoría de nosotros, estas serían reacciones normales, pero no para Zenón, el padre del estoicismo. Un pequeño cambio puede durar una eternidad, y un pequeño cambio en tu forma de pensar puede desencadenar cambios más grandes y significativos más adelante. El núcleo del estoicismo es la definición misma de aceptación e indiferencia. Después de leer los trabajos de Sócrates y otros grandes filósofos, Zenón creó y enseñó el estoicismo. Según Zenón, aunque no tenemos mucho control sobre lo que nos sucede, sí tenemos control sobre cómo nos afecta y debemos usar ese control de manera efectiva. En lugar de lamentarse por la leche derramada, o en este caso, por los bienes ahogados, Zenón se centró en mantener la compostura ante la situación, permaneciendo calmado y neutral a pesar de su problema. Errores comunes sobre el estoicismo hoy en día: la gente ve sin querer a los estoicos como personas que no se pueden romper, que no suelen caer en los extremos emocionales, como los ataques de ira o la ansiedad. Pero la idea original detrás del estoicismo era mucho más que eso. En lugar de ser solo una forma de describir a las personas que no son emocionales, el estoicismo era una forma de ver, describir y entender el mundo. Era una forma de vida, y esa forma de vida ha perdurado por siglos. La filosofía estoica se puede aplicar a situaciones de hoy en día de la misma manera que se aplicaba hace miles de años, y sus beneficios son igual de impactantes. El estoicismo nos permite procesar estas emociones negativas que provienen de experiencias negativas y convertirlas en pensamientos que nos dan una perspectiva única del mundo. La perspectiva lo es todo, y cada persona en el mundo tiene experiencias diferentes y, por lo tanto, perspectivas distintas sobre las cosas. Dado que los estoicos se reunían, discutían y enseñaban filosofía en un lugar público, su filosofía general era ampliamente conocida. Creían que los principios estoicos podrían beneficiar enormemente a cualquiera, por lo que no tenía sentido para ellos esconder ese conocimiento detrás de las cuatro paredes de una escuela o de los patios de los palacios. Como resultado, todo el mundo, desde los esclavos hasta los emperadores, podía aprender y convertirse en un estoico, y lo hicieron. Algunos de los estoicos más notables del mundo incluyen a Epicteto, cuyo nombre se traduce como adquirido ya que una vez fue un esclavo, Séneca, que fue un reconocido estadista, y Marco Aurelio, un emperador romano, y uno de los hombres más poderosos que han existido. Los primeros estoicos practicaban lo que predicaban, evitando todas las formas de segregación y liderando la lucha contra la desigualdad. Incluso inventaron la palabra cosmopolita, que literalmente significa ciudadano del mundo. Cuando la gente escucha esa palabra ahora, pensamos en ciudades como Nueva York, Toronto, Dubái y Londres por su diversidad. Este era el tipo de unidad y unión que los estoicos predicaban. En la época de la fundación del estoicismo, a las mujeres no se les permitía dedicarse a la filosofía, pero los estoicos estaban completamente en desacuerdo con eso. Musonio Rufo, el maestro de Epicteto, dijo una vez: no son solo los hombres quienes poseen un anhelo y una inclinación natural hacia la virtud, sino también las mujeres. Las mujeres se complacen no menos que los hombres con los actos nobles y justos, y rechazan lo contrario a tales acciones. Siendo así, ¿por qué es apropiado para los hombres buscar y examinar cómo pueden vivir bien, es decir, practicar la filosofía, pero no para las mujeres? Incluso en un momento en que no era popular, a las mujeres se les permitía aprender libremente sobre el estoicismo y convertirse en estoicas ellas mismas. ¿Por qué la gente adopta el estoicismo como forma de vida entonces? ¿Por qué tanta gente adopta el estoicismo como forma de vida? En un mundo lleno de giros inesperados, nuestras emociones pueden interponerse en el camino. En realidad, no nos ponemos tristes porque nos pasen cosas malas, sino porque nos pasan cosas malas de forma inesperada. La lluvia es algo bueno. Ayuda a regar nuestras plantas, proporciona agua para el ganado y mantiene la temperatura fresca y húmeda. Pero la verdad es que, cuando esa nube oscura te sorprende en la calle sin paraguas, nunca es una buena experiencia. Entonces, ¿por qué no empezamos a llorar cuando empieza a llover?
Porque, aunque la situación es mala, hemos aprendido a esperar la lluvia. Es algo inevitable, no podemos controlar el clima, aunque sea molesto, la lluvia pasa y la luz regresa. El estoicismo nos enseña que, de la misma manera, debemos esperar que todo lo malo que pueda pasar, pasará. Imagina el peor resultado y sé feliz sabiendo que podría suceder. El ejercicio del malestar voluntario para fortalecer la resiliencia mental. Uno de los ejercicios estoicos se conoce como malestar voluntario, un ejercicio destinado a aumentar los sentimientos de gratitud. Duerme en el suelo de tu cocina, toma duchas frías cuando normalmente tomas calientes, come solo patatas por unos días, cosas así. Este ejercicio te ayuda a entender que, no importa lo difícil que sea, aún sobrevivirás y potencialmente prosperarás si tienes la mentalidad adecuada. Al ser capaces de soportar estas situaciones incómodas, indirectamente preparamos nuestra mente para futuras desgracias. Con el estado actual del mundo, donde la publicidad se nos mete por los ojos constantemente, se nos hace creer que si no tenemos lo último, si no nos vemos de cierta forma, o si no ganamos una cierta cantidad de dinero, nunca seremos felices. Este mensaje es más importante que nunca. Entramos al mundo sin saber mucho de nada. Crecemos y se nos enseñan cosas en casa, en la escuela y al observar el mundo por nosotros mismos. La cuestión es que, muchas veces, estas tres fuentes de conocimiento nos enseñan de maneras diferentes. La pregunta es, ¿necesitamos interiorizar todo este conocimiento? Si lo hacemos, podríamos estar estableciendo sin saberlo expectativas poco realistas para nuestras vidas, lo que nos dejaría en última instancia decepcionados e insatisfechos. Esa no es forma de vivir. En cambio, deberíamos centrarnos en mejorarnos a nosotros mismos, por nosotros mismos. Deberíamos hacer cosas, por nosotros mismos, y solo por esa razón. Unir cualquier esperanza externa o cualquier otro motivo a las acciones que tomamos casi siempre nos lleva a la decepción. Porque las fuentes externas de felicidad siempre fallan la mayoría de las veces, terminamos tratando de llenar ese vacío con cosas externas. Gastando todo nuestro dinero en un coche de lujo, una casa, o incluso formando una familia. A veces hacemos todas estas cosas por su valor externo, y no por su valor interno. Pero el estoicismo enseña que, si te acercas a la vida de esta manera, pones tu felicidad en manos de fuerzas externas, fuerzas que siempre pueden fallar. Los coches casi siempre se estropean, los desastres naturales arrasan ciudades enteras y las tasas de divorcio suben cada año. Pero incluso las cosas gratuitas de la vida tienen un costo. El costo del espacio, tanto físico como mental. Como Séneca escribió una vez, aprender a vivir con menos creará espacio en tu vida para las cosas que realmente te importan. En cambio, debemos colocar nuestra felicidad en nuestro valor intrínseco como seres humanos y en nada que tengamos o podamos adquirir físicamente. Debemos elegir hacer lo posible para mantener la calma, sin importar lo que la vida nos depare. Porque, sin importar lo que queramos, al final del día no tenemos control sobre la mayoría de las cosas que nos suceden, pero sí tenemos todo el control sobre cómo reaccionamos a esas cosas. La dicotomía del control, el principio más importante del estoicismo. Esa es la dicotomía del control, el principio más importante de la filosofía estoica. En palabras de Epicteto, la tarea principal en la vida es simplemente esta: identificar y separar las cosas para que pueda decirme claramente cuáles son los factores externos que no están bajo mi control y cuáles tienen que ver con las elecciones que yo controlo. Los estoicos enseñan que debemos aprender a separar lo que podemos controlar de lo que no podemos controlar. Necesitamos determinar nuestro valor no a partir de las cosas que no podemos controlar, sino de las cosas que sí podemos. Esforzarse por alcanzar metas es una buena cualidad, pero derrumbarse cuando las cosas no salen como quieres es, desde el punto de vista de un estoico, inútil. Hacer videos de YouTube es, bueno, mucho más fácil que ser un emperador romano, pero aún así puede ser un desafío a veces. Primero, debes pensar en tu idea, lo que lleva una eternidad, luego investigarla, descartarla porque es mala, empezar de nuevo, escribir el guión del video, crear el video, editarlo, hacer la miniatura, el título y todo lo demás antes de subirlo. Todo hasta el punto en el que haces clic en subir depende de ti. Sin embargo, una vez que haces clic en el botón de subir, el poder pasa al algoritmo de YouTube. Aún así, muchas personas juzgan el éxito de su canal de YouTube o cuenta de Instagram basándose en la cantidad de vistas, suscriptores o seguidores que tienen, métricas que en su mayor parte están fuera de tu control. Los estoicos enseñan que, en cambio, debes juzgar el éxito de tu trabajo en función de la cantidad de esfuerzo que le dedicas y no del resultado de tus esperanzas externas.
Confía en el proceso. Vivir con menos significa liberarte de las esposas sociales que te has puesto a ti mismo. Piensa en una persona que ha estado trabajando duro en su trabajo durante los últimos 6 meses. Ahora siente que merece un ascenso, por lo que se acerca a su jefe con su informe de desempeño. El jefe le da las gracias, no le concede el ascenso, y él se va a casa pensando que debe ser malo en su trabajo. No tiene en cuenta que el jefe podría haberse levantado de mal humor, que otra persona podría haber estado mejor cualificada en ese momento, o tal vez que la empresa estaba perdiendo dinero y simplemente no podía permitírselo. Él no sabe la razón, pero aún así está molesto. Si simplemente hubiera valorado la calidad del informe de desempeño que entregó y hubiera seguido haciendo lo que hacía para ganarse el ascenso que quería, podría haber sido mucho más feliz en general. Con la perspectiva correcta, su meta no habría disminuido, sino que solo se habría pospuesto. Este cambio en tu forma de pensar es crucial. Un verdadero estoico no ve sus éxitos en función de la ganancia financiera de sus proyectos, sino que se consuela con el hecho de que puede vivir una vida cómoda sin todas las cosas que el dinero puede comprar. Las 4 virtudes principales del estoicismo, sabiduría, coraje, templanza, justicia. Existen las 4 virtudes principales del estoicismo, sabiduría, coraje, templanza y justicia. La sabiduría es la capacidad de diferenciar entre lo que es interno y lo que es externo, y la capacidad de elegir nuestra reacción a las cosas que nos suceden. Como dijo Viktor Frankl, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. El coraje, 2 palabras, persiste y resiste. La templanza, o moderación, es lo que acabo de hacer ahí, haciendo más con menos, diciendo más con menos palabras. Mientras Jeff Bezos y Elon Musk luchan en la cima de la lista de Forbes, los estoicos creen que el límite de la riqueza debería ser simplemente tener lo que es esencial, y luego tener lo que es suficiente. La justicia es la más importante de todas las virtudes. Nos enseña que nadie debe hacerle daño a otro porque todos nacimos el uno para el otro, para hacernos bien el uno al otro, y no a nosotros mismos. Nelson Mandela fue uno de los líderes africanos más famosos del mundo. Mientras luchaba contra el apartheid, fue sentenciado a cadena perpetua, donde permaneció durante 27 años antes de ser finalmente liberado. Cuando fue liberado de prisión, fue elegido presidente de Sudáfrica, y por lo tanto, muchas personas pensaron que iba a castigar brutalmente a todas las personas que tuvieron algo que ver con el apartheid o su encarcelamiento, pero, por supuesto, no lo hizo. A lo largo de su tiempo en prisión, Mandela leyó las obras de Marco Aurelio y aprendió muchos de los valores fundamentales del estoicismo, todos los cuales practicó a lo largo de su vida. En lugar de pedir las cabezas de los malhechores, Nelson Mandela instó a su pueblo a buscar lo contrario. A relajarse y reconstruir. Hizo hincapié en que el pasado ya estaba fuera de su control, y que lo único que podían hacer era encontrar una manera de avanzar y construir una nación mejor. Este es el camino del estoico. Aplicaciones modernas del estoicismo en la psicología, TREC y logoterapia. En la medicina moderna, el estoicismo es el núcleo de procedimientos como la terapia racional emotiva conductual, TREC, y la logoterapia. La TREC ayuda a los pacientes a identificar patrones de pensamiento negativos que podrían estar causando problemas emocionales y de comportamiento. Te permite desafiar el razonamiento detrás de todos estos pensamientos negativos con lógica, y cuando te das cuenta de que muchos de ellos son infundados, puedes reemplazarlos con creencias más productivas y saludables. La logoterapia, por otro lado, se basa en el principio estoico de que los humanos somos impulsados por un propósito. Incluso en las situaciones más oscuras, podemos llenar nuestras vidas de significado y felicidad simplemente encontrando cuál es ese propósito. Sin embargo, como muchos de nosotros sabemos, esto es más fácil de decir que de hacer. Es un proceso, como todo lo demás. Tenemos que volver a programar la forma en que pensamos. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. Para solucionar nuestros problemas con la felicidad, debemos practicar la autoestima. Al redirigir nuestra definición de valor a las cosas que podemos controlar, podemos dejar de obsesionarnos con las cosas que no podemos controlar y, en general, podemos llevar una vida mucho más feliz y plena. El estoicismo nos ayuda a navegar a través de las tormentas pasadas y presentes hacia aguas más tranquilas y pacíficas. Y si nuestro barco se hunde y todos nos ahogamos, podemos sentir paz en el hecho de que vivimos una buena vida, aunque no tan larga como hubiéramos esperado. Porque recuerda, todo tiene un final.